ver. La multiplicidad del hidrógeno marcado, dice, Sí, sería un singulete, ¿no? un singulete. Un singulete puede mostrar una constante de 13 a 18 Hz. No, sería un doblete, profe. Un doblete. O sea, si hay dos hidrógenos que son distintos, ¿no? Hidrógenos de alqueno, y solo se acoplan entre sí, no hay otro hidrógeno vecinal, entonces van a mostrar un doblete. Así que aquí en ambos lados hay carbonilos, no hay carbonos con hidrógeno, entonces van a haber dos dobletes que van a estar desplazamiento químico alrededor de 6. Y claro, si están en configuración trans, entonces esos dobletes van a tener una constante relativamente alta, entre 13 y 18 Hz. Y así fuese cis, como el que está acá abajo, entonces la constante de acoplamiento disminuye. Entonces, por eso es que con el RMN uno puede saber la configuración de un doble enlace carbono-carbono con la constante de acoplamiento. ¿Eh? Entonces, este caso acá serían también dos dobletes, pero un doblete, cada uno mostraría un doblete, pero la constante sería más baja, entre 7 y 12. Obviamente, tienen que ver que acá ambos sustituyentes que están conectados al doble enlace son distintos, ¿no? Porque acá hay un carbonilo de cetona y acá un carbonilo de ácido carboxilo, ¿no? Entonces acá se tiene un espectro de RMN hidrógeno y hay que saber cuál es la estructura correcta. Entonces uno a veces este tipo de preguntas uno la deduce con el número de señales y el desplazamiento químico. Si usted ve el primero, ¿cuántas señales distintas mostraría o cuántas señales mostraría? El A, por ejemplo. Mostraría solo una. Exactamente, ¿no? Y claro, todos son metilos. Metilos pueden que estén más o menos en esta región. Entonces ya uno descarta este. El C, ¿cuántas señales distintas mostraría? Cinco. Sería 1, 2, 3, 4, 5 señales. ¿Eh? Y entonces esto se elimina también, no puede ser esta. Y este de acá, ¿por qué no podría ser la D? Porque Hay que en la ver. D hay, para el anillo aromático serían habían 3 señales adicionales. Bueno, estaría muy cerca. Tal vez esto se podría ver como un singulete, todas las señales de los aromáticos. Dependiendo del equipo, a veces puede que se vea solo una señal. Pero el desplazamiento químico de estos hidrógenos es más elevado. Está entre 7 y 8. Entonces, y obviamente el metilo aquí va a mostrar un singulete. Y aquí uno ve que hay un desdoblamiento. ¿Ves? Se ven como dos picos ahí, ¿no? Entonces, por el desplazamiento químico y el tipo de señales, uno descarta este de aquí. Entonces nos quedaría solo este. Este de acá mostraría solo dos señales, como ven aquí. Y sería este un doblete y este es
un cuarteto. Aquí esto es un cuarteto. Aunque no se ve bien, uno deduce según el número de señales y el desplazamiento químico. Uno sabe cuál es la respuesta. Si hay preguntas sobre este problema. Bueno, seguimos. Ahora este de acá. Los 4 compuestos será que puede mostrar esa señal. Por ejemplo, el anillo de benceno. ¿Cuántas señales mostraría? Una, pero el anillo de benceno presenta la señal, creo que es entre 6 y 8, si no me equivoco. Sí, exactamente. Entonces, el desplazamiento químico de estos hidrógenos es más elevado, entonces no puede ser este. Porque aquí aparece casi que cerca de 1.4 ppm, ¿no? Y este de acá, el C, un diol. Presentaría 2 señales, profe. Y el desplazamiento químico de estos hidrógenos, de estos metilenos, sería mucho más elevado, ¿no? Sí. Porque están enlazados a un oxígeno. Pero debería estar arriba de 3. Y estos de acá, estos 2 metilos, están enlazados a oxígeno. También deberían mostrar un desplazamiento químico alto, cerca de 3, entre 3 y 4. Entonces, por eso que solo nos quedaría este de acá. ¿Eh? Es un anillo, hay que verlo, cuando uno analiza un anillo, uno debe verlo como si fuese plano, y entonces van a ver hidrógenos hacia arriba y hacia abajo, hacia afuera del plano o hacia adentro del plano. Entonces, al final todos son iguales. Porque claro, uno puede dibujar la conformación de silla, pero piensa que la conformación de silla, a veces hay unos hidrógenos que están en posición ecuatorial y axial, pero ellos están en equilibrio con una conformación en bote y después otra de silla, ¿no? Entonces al final eso hace que todos los hidrógenos sean iguales. Se van a mostrar una sola señal. ¿Preguntas? Seguimos. Ahora, este de acá, uno ve 3 señales. Por ejemplo, el primero, el A, ¿cuántas señales mostraría? Distintas. Tres señales. Exactamente, serían 3 señales. Tendría un doble, 2 dobletes en esta región de los aromáticos, pero tendría solo un singulete de un metilo que debe tener un desplazamiento químico alrededor de donde están estos dos, ¿no? Entonces ahí ya se descarta porque acá uno ve que hay 2 singuletes, ¿eh? Y este solo puede mostrar un singulete en esa región. Entonces ahí yo descarto este. Y el B solo va a mostrar hidrógenos aromáticos. Entonces no tiene estos hidrógenos que aparecen aquí. También se descarta. Y este de acá también solo tiene un metilo. Entonces no puede mostrar esta señal. Entonces nos quedaría solo este de acá. Entonces ahí ven 2 señales. Hay una que es más alta. ¿A quién pertenecería esa señal, la que es más alta de estos metilos? A los metilos que están meta respecto al brom. Ah, exactamente, sería este de aquí y este de acá. Son equivalentes, son equidistantes con todos los otros grupos o átomos, por eso que muestra la misma señal. Entonces, este metilo
el que está en posición para con respecto al bromo sería el que está en esta posición, ¿no? Menos un desplazamiento químico un poco más bajo. Entonces, por eso que esta era la respuesta. Entonces, hay que ver siempre, cuando uno propone una estructura, verificar el número de señales que puede mostrar ese compuesto, compararlo con el espectro que estás viendo. También hay que ver la multiplicidad y el desplazamiento químico. Y ahí uno verifica lo que hace. Ahora este de acá, hay una señal cerca de 2 y otra cerca de 10. Entonces, ¿por qué no puede ser el A? Porque el A no presenta la señal la señal que está aproximadamente en 9.8, 9.9. Claro, porque esa señal es muy característica, ¿no? De los aldehídos, hidrógenos de los aldehídos. Y ninguno de estos tiene esos hidrógenos. Este de acá, el carboxilo, el hidrógeno del hidroxilo, el carboxilo, este es un desplazamiento químico más elevado. Está por allá por casi 12 ppm. Entonces, siempre que ustedes vean unas señales en esas regiones, ya pueden saber, es un aldehído o es un ácido carboxílico, ¿no? Fácilmente. Entonces, por eso es que ya se descartan el A, el B y el D rápidamente, ¿no? Ahora, ¿cuál es el desdoblamiento que está aquí? Que se ve bien chiquito, pero si usted ve la estructura, ¿cuál sería el desdoblamiento o la multiplicidad de este hidrógeno del aldehído? Un cuarteto. Exactamente, porque se acopla a 3 hidrógenos. Y acá, este metilo, esta señal sería un doblete, ¿no? Porque los 3 hidrógenos se acoplan a un hidrógeno. Entonces acá ahora, ¿cuántas señales distintas presentaría el siguiente compuesto de un espectro de RMN de hidrógeno? Entonces, uno puede ver que hay 2 metilos enlazados a un CH. Entonces esos 2 metilos son equivalentes, valen como 1 para mostrar la misma señal. Sería un doblete que mostrarían ellos dos. Entonces ahí va 1, acá 2, 3 y 4. Es por eso que eran 4 señales. Porque a veces uno puede pensar, no, este metilo es distinto a este, pero no. Recuerden que acá, como este enlace de aquí, entre el CH y el CH2, es un enlace simple, puede rotar, puede girar, y entonces la posición de este metilo se puede intercambiar con la del otro, ¿no? Y al final terminan siendo los mismos porque tienen el mismo ambiente químico. Y con la proyección de Newman lo ven más claro, lo pueden hacer. ¿Preguntas? Seguimos. En este compuesto va a mostrar solo una señal. Todos los hidrógenos son equivalentes. Todos los hidrógenos están en carbonos de un metileno, forman parte de un metileno, y están enlazados a un oxígeno. Y a pesar de que este CH2 esté enlazado a este CH2, tienen el mismo ambiente químico. Son equivalentes. Entonces, por eso que no se acoplan entre sí y van a mostrar la misma señal. Es algo parecido con los anillos aromáticos cuando tienen dos sustituyentes, posición para, ¿no? Bueno, puede que en otra posición también sean equivalentes, ¿no? Algunos hidrógenos aromáticos, no necesariamente solo en para. Entonces, en este caso, habría solo una señal. ¿Eh? Este de acá mostraría entonces 4
Sería el metilo de este metileno, del segundo metileno y del CH de aquí, del aldehído. 1, 2, 3, 4. Serían 4 señales distintas. Este de acá mostraría 4, porque serían el del hidroxilo, el del grupo amino, el del CH y del CH3. Entonces serían 4 señales distintas. ¿Cuál de los siguientes compuestos presenta hidrógenos diastereotópicos? Primero, si es un compuesto de cadena abierta o lineal, si no tiene centros quirales, no puede tener hidrógenos diastereotópicos. El C, si ustedes ven, el carbono carbinol, no es un centro quiral, porque él tiene en ambos lados grupos etilos, entonces no es un centro quiral. Tiene dos sustituyentes iguales. Por eso que este no puede ser no puede tener hidrógenos diastereotópicos. Y cuando es un anillo, siempre va a tener hidrógenos diastereotópicos. Claro, si tiene un sustituyente al menos. En algunos casos, bueno, habría que ver la estructura, ¿no? Pero normalmente los anillos, recuérdense que como si tiene un hidroxilo y un carbono, ese hidroxilo puede estar hacia arriba o hacia dentro del plano, y entonces eso hace distintos a los hidrógenos de todos estos CH2 del anillo, ¿no? Porque, claro, un hidrógeno puede estar hacia afuera del plano o hacia adentro. Y entonces, claro, va a estar uno en el lado del hidroxilo y el otro en el lado contrario. Entonces ya eso los hace distintos. Entonces por eso que sería este ciclohexanol. Lo mismo que pasa con el ciclobutanol, como vimos en las diapositivas de la clase, de la parte 2 de RMN. Entonces esa era la respuesta. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre este problema. Profesor, Dígame. una consulta, disculpe, que llegué un poco tarde. Así que en caso de que también sea otro ciclo con un sustituyente de una cadena, también ese tendría hidrógenos diastereotópicos. Sí, yo creo que a veces dependiendo, habría que analizar bien la estructura como en forma tridimensional, ¿no? Hay que verla como un plato primero y ver los sustituyentes que tenga, ¿no? Si hay una sola sustitución, va a tener de seguro hidrógenos diastereotópicos, ¿no? Pero si tuviera dos o tres, bueno, habría que analizar entonces la estructura, la configuración de los centros quirales, todo eso para uno sacar la conclusión. Pero muy probablemente sí, siempre va a tener, tal vez no todos los H2 sean diastereotópicos, pero siempre que haya un CH2 próximo a un centro quiral, va a tener hidrógenos diastereotópicos. Porque claro, ese hidrógeno, esos dos hidrógenos de ese CH2 va a tener un ambiente distinto, ¿no? Cada uno, porque puede estar cerca del hidroxilo, por ejemplo, en este caso, o el otro es cerca del hidrógeno, o el lado contrario del hidroxilo, ¿no? Entonces eso ya los hace distintos. Entonces, así es, ¿no? Profe, entonces uno imaginando su, vamos a decir, estructura espacial, o uno puede ya deducir si uno es diastereotópico o no. Sí, sí, Si uno- claro. Sí, hay que tener un poquito de imaginación, ¿no? Igual con la predicción de Newman ayuda a uno aclararse más, ¿no? Y bueno, si uno tiene modelos moleculares,
uno puede verlo más claramente, ¿no? O bueno, hay unas páginas web que son gratis, que uno ve, uno dibuja las estructuras y entonces se la pone en 3 dimensiones y ahí uno lo ve más fácilmente también, ¿no? Hay varios software que ayudan a saber eso. Pero Profe, prácticamente, si hay un CH2 conectado a un centro quiral, va a tener hidrógeno de estereotópicos. Así de sencillo. Pero este no es un centro quiral en este caso. Aquí lo que pasa es que este es un anillo y el hidroxilo puede estar hacia afuera, ¿no? Pero claro, si está hacia adentro sería el mismo compuesto. Lo que pasa es que por eso que aquí no se le pone líneas punteadas o cuñas, porque no es un compuesto quiral. Pero sí va a afectar aún así el ambiente químico de los hidrógenos de los metilenos. ¿Eh? profe, una consulta. Sí, Entonces, cuando está en cadena, solamente presentaría hidrógenos y estereotópicos cuando hay un carbono quiral. exactamente. Claro, si todos son enlaces simples, ¿no? Porque ya cuando son enlaces doble carbono-carbono, ahí cambia la cosa. Y vamos a ver, bueno, hay un ejemplo más adelante. Voy a adelantarme a este. Por ejemplo, este de aquí. Este de aquí tiene un doble enlace carbono-carbono. Entonces siempre esos hidrógenos eh, de un grupo vinilo son diaterotópicos, ¿no? Porque los dos hidrógenos tienen ambientes distintos. Hay un hidrógeno que va a estar del lado del carbonilo y el otro del lado contrario. Entonces ahí de esa manera son distintos. Y acá arriba, si ustedes ven, ya es este compuesto porque estos dos hidrógenos de este metileno van a ser distintos. Del metilo no pueden ser estereotópicos. Recuerden que acá este enlace simple gira y entonces esos 3 hidrógenos siempre van a estar en la misma posición, equivalentes, ¿no? Todos van a ser iguales, ¿no? En cambio, el metileno es distinto, porque solo hay 2 hidrógenos. Y entonces están dentro, no está en un extremo, ¿no? Como un metilo, es distinto. Entonces acá un hidrógeno va a estar hacia afuera y el otro hacia adentro. Y entonces, por tanto, van a tener ambientes distintos porque el grupo amino va a estar hacia afuera y el hidrógeno de este carbono hacia adentro del plano. Y entonces, claro, eso afecta al ambiente químico de estos dos hidrógenos de manera distinta. Entonces, por eso que tienen hidrógenos estereotópicos. Entonces, Profe, sí, también es el único compuesto que presenta una equiralidad que se puede demostrar que hay hidrógenos diestereotópicos, ¿no? sí, cuando son compuestos, en este caso, que tienen un CH2 de cadena abierta, que estén próximos o conectados a un centro quiral, ellos van a tener ese fenómeno, ¿no? De tener hidrógenos diestereotópicos, ¿no? O si son anillos que tienen algún sustituyente, eso también, los hidrógenos que estén próximos van a ser diestereotópicos, ¿no? O si hay un doble enlace carbono-carbono también, pero terminal. Ahí van a ver también, ¿no? Básicamente son hidrógenos de CH2 que son distintos. Así de sencillo, en resumen. Profe, pero cada centro quiral, supongamos que de un lado tiene CH2 y del otro CH3, así como hay. Pero Ujú. si tuviera otro CH2, ¿lo afectaría también? No. Sí, habrían o sea, a extender aquí un metilo más, entonces aquí quedaría un CH2. También tendría hidrógenos diestereotópicos, ¿no? ¿Y si está del otro lado en vez de ese? Del otro lado,
acá. del anillo. O sea, otro CH2 para acá. Sí, Sí, este seguiría siendo un hidrógeno diastereotópico. pero el otro no. Los otros, claro, están más lejos. Tal vez ahí puede que haya una afectación, pero entre más lejos están, ya va afectando menos. Pero sí, o sea, va a haber alguna afectación, porque realmente, o sea, si uno ve la molécula de forma lineal, uno va a ver que, claro, si hay, voy a dibujarlo para que lo tengan más claro. Anillo aromático. Opa. Así como este, ¿no? O sea, si yo dibujo aquí los carbonos y los hidrógenos, ¿no? Yo voy a poner un hidrógeno hacia afuera del plano y este hacia adentro, acá también. O sea, definitivamente que sí son diestereotópicos, ¿no? O sea, estos dos también porque este hidrógeno, por ejemplo, si está hacia adentro del plano, va a estar del lado contrario al grupo amino y este hidrógeno va a estar del mismo lado, ¿no? Recibe alguna afectación, aún estando un poquito lejos. Claro, ya a medida que se va distanciando más, ya ese fenómeno tal vez no se nota tanto, ¿no? Ya tal vez si se mete otro CH2 más acá, es probable que cuando uno ve el espectro, ya uno ve que esos hidrógenos ya van siendo un poco más similares, ¿no? Eh, y este, y bueno, sería de eso, ¿no? De esa forma, ¿no? Y claro, por eso es que si vemos una estructura de un anillo, o sea, como el que habíamos dibujado en la prueba, o sea, como es un anillo cerrado, claro, todos estos hidrógenos de los metilenos son diastereotópicos, todos. Claro, es una molécula pequeña, ¿no? Aún estos dos hidrógenos, estando relativamente lejos de este hidroxilo, siguen siendo diastereotópicos, ¿no? Es una molécula cerrada, ¿no? Entonces uno puede ver fácilmente que va a haber un hidrógeno de estos dos va a estar del mismo lado que el hidroxilo y el otro del lado contrario, ¿eh? Es por eso que los espectros de este tipo de compuestos son más complicados. Por eso que eso yo no se los voy a poner como espectro. Lo que sí puedo preguntar es si son diestereotópicos o no. Y para que no se los olvide, son hidrógenos de un CH2 que son distintos. Para que no se les olvide. Hidrógenos de un CH2 que son distintos. Es decir, hidrógenos que estén enlazados al mismo carbono, que tienen diferente ambiente químico. Entonces, por eso es que ellos se van a acoplar entre sí. O sea, estos dos hidrógenos, por ejemplo, se pueden acoplar entre sí. Pero vamos a simular el espectro de este compuesto a ver cómo sale, para que vean que es relativamente complejo, ¿no? Miren eso. Miren esa multiplicidad. ¿Eh? Eso es producto de eso. Claro, porque cada hidrógeno de un CH2 es distinto. Aunque mire, acá el simulador dice que estos dos hidrógenos, mira, ya van a parecer iguales, ¿no? Pero claro, a veces ya el simulador no logra diferenciarlos, ¿no? Pero sí debe haber una pequeña diferencia, ¿no? Aún estando un poco lejos de ese centro quiral, ¿no? Y mira, aquí lo pone estos dos como iguales, pero en realidad son distintos.
el simulador tiene sus limitaciones, ¿no? Bueno, porque si yo quito esto, voy a poner la molécula que había dibujado en la prueba formativa. Bueno, este de aquí. Ahí ustedes van a ver que ahora estos dos hidrógenos aquí se ven que son distintos, ¿no? Aquí sí logra diferenciarlos, ¿no? Pasa que los software a veces tienen sus limitaciones, ¿no? Aquí sí se logra ver la diferencia de estos dos hidrógenos. Pero claro, ellos dos se van a acoplar entre sí. Por eso que cuando uno ve CH2 que no son diastereotópicos, muestran la misma señal, porque tienen el mismo ambiente químico y no se acoplan entre sí. Entonces, esos son, los espectros van a ser más fáciles de interpretar. Entonces, así sería, ¿no? Otra pregunta. Profe, entonces son diastereotópicos cuando son doble enlace terminal carbono-carbono, cuando vemos un anillo con sustituyentes y cuando el hidrógeno de un CH2 que son distintos. Sí, cuando están conectados cerca de un centro quiral. Otra pregunta. Bueno, entonces vamos a la última. Esta de acá, la multiplicidad de este hidrógeno, el que está señalado con asterisco, él se acopla a los dos hidrógenos, uno que está en geminal y uno en posición trans. Entonces, por eso le va a mostrar dos dobletes. Sería un doble doblete. Es más, los tres hidrógenos aquí, de los dobles enlaces, carbono-carbono, mostrarían doble doblete. Todos. ¿Ves? Pero claro, este acá son hidrógenos diastereotópicos, los dos. Porque claro, un hidrógeno tiene de un lado el carbonilo y el otro del lado contrario. Estos dos hidrógenos son diastereotópicos. Profe, en enlaces vinilos así, ¿cómo sería para que me muestren un triplete? Un triplete, no, es que la regla de ello no es igual para carbonos configuración sp3. O sea, la regla n+1 es más aplicada para hidrógenos de carbono sp3. Bueno, son sp2, ya uno va a ver, por ejemplo, doble doblete, doblete o doble doble doblete. O sea, son otros tipos de desdoblamientos. No siguen la regla de n+1. Los hidrógenos aromáticos y de alqueno no siguen la regla de n+1, salvo en algunos casos. En algunos casos uno, por ejemplo, hidrógenos aromáticos pueden mostrar singulete si no se acopla ninguno. O los aromáticos también podrían mostrar singulete, los de alqueno, en algunos casos también. Pero triplete no. Un triplete solito no. Puede que sea un parecido a un triplete, pero en realidad es un doble doblete, ¿no? Bueno, entonces esta sería la prueba formativa 3. Entonces el lunes se hace el parcial número 3. Entonces va a tener una sección de escogencia y una de desarrollo. Entonces primero se va a activar la parte de escogencia. Van a tener solo 20 minutos, tiempo suficiente. Son preguntas muy concretas
que no debe tomar mucho tiempo de responder. Claro, si entienden y estudian, va a ser más fácil. Profe, una consulta. Entonces, Diga, ¿cuántas preguntas serían de escogencia? 16. 16. ¿No cree que nos pueda dar un poco más de tiempo? Porque pese a que no son preguntas fáciles, que son preguntas fáciles, analizar como que cada una de las respuestas a nosotros nos toma más tiempo. Bueno, no voy a poner preguntas de espectros como estas que están aquí. Estas, como estas. O sea, estas yo no voy a poner. Entonces, serán principalmente de multiplicidad y número de señales. Entonces, si son 16 preguntas, un minuto es más que suficiente para cada pregunta. O sea, hacer una pregunta como esta, supongamos. ¿Será que usted va a demorar más de un minuto para responder esta pregunta? Claro, la persona que no ha estudiado o no entiende, posiblemente no lo va a lograr. Pero si uno entiende el tema, esto lo puede responder en 10 segundos o menos. Entonces, son preguntas como esta y la de número de señales distintos, así como las acá abajo, estas así. ¿Cuántas señales distintas? Está la molécula y tienen que saber. Eso, por eso que van a ser 20 minutos, porque son muy concretas y, y si entienden el tema, lo responden rápidamente. Profesor, Ajá. ¿podría volver a la de arriba que decía que doblete? Esta. Profe, en este caso, ¿por qué la multiplicidad sería en este singulete? Solamente porque se puede... Porque son equivalentes todos los hidrógenos aromáticos. Todos Ok, tienen entiendo. oposición orto a un metilo. Profe, y si hubiera tenido algo más que no sea un metilo, ahí cambia. Claro, ahí ya es distinto, ¿no? Como el que está, creo que arriba o abajo. A ver, aquí. O sea, si yo Ajá, cambio eso. el metilo por hidroxilo, ya eso hace distinto a esos dos pares de hidrógeno. Ok. Porque los dos de arriba y los dos de abajo serían... Los dos de arriba son iguales y los dos de abajo son equivalentes entre ellos, pues. Sí. ¿Cómo es? Ok, listo, listo. Entonces, 16 preguntas de este tipo, realmente el que no lo responde en menos de 20 minutos es porque no ha estudiado nada, en absoluto. Y bueno, cuando uno pone exámenes virtuales, lamentablemente siempre existe la posibilidad de copiarse, ¿no? Entonces, lamentablemente por esas cosas, uno hay que hacer estos controles, ¿no? De tiempo. Profe, entonces de preguntas Sí. también vienen los de el acoplamiento, ¿o no? De acoplamiento no. Esta vez solo va a ser el número de señales y la multiplicidad. Entonces, de 8:50 a 9:10 sería la sección de escogencia. Inmediatamente se va a activar entonces la otra sección de desarrollo, que van a ser 3 problemas, y entonces todo lo hacen a mano. O sea, usted no tiene que estar imprimiendo nada, copia en un papel las respuestas directamente, le toman foto y la envían. La envían por el Classroom y bueno, yo después les daré mi número de celular para que lo puedan mandar por WhatsApp en caso extremo de que tengan problemas con la plataforma, ¿no? Y tendrán tiempo suficiente para hacer esos 3 problemas, ¿no? Porque serían más o menos de 9:10 hasta las 10:35, o sea, más de una hora. Y todo será por Classroom, ¿eh?
Entonces, si en tal caso alguien quiere que se le explique más cosas antes del parcial, yo tengo tiempo el viernes y me tendrían que decir a qué hora les gustaría tener una clase extra y bueno, no hay problema, ¿no? Pero se tendría que poner de acuerdo, ¿no? Y bueno, eso sería todo por hoy. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Y les recuerdo que evalúen a los profesores que le están dando clase este semestre en la plataforma que se les envió por el Classroom. Eso es obligatorio, todos lo tienen que hacer. Tal vez no le aparezcan todos los profesores, porque algunos fueron evaluados el primer semestre y otros ahora el segundo. Entonces es importante que eso lo hagan, por si no lo han hecho. Y bueno, hasta aquí llegaríamos. Dele, profe, gracias. Entonces le avisaríamos para ponernos de acuerdo para si queremos una clase extra. Sí, Antes puede del ser viernes, viernes. obvio. Puede ser el viernes o sí, perdón, el viernes en la mañana o en la tarde. Ahí me avisan con tiempo. Chao, profe, que tenga buen día. Igualmente. Gracias, profe.